Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, otra profesional del derecho muere asesinada en la capital. Por otra parte, DPI maneja 4 líneas de investigación en el asesinato de la lideresa liberal Carolina Echeverría Jailop, sin ninguna captura hasta el momento. Porque no tienen fondos, cancelan contrato a 1.300 empleados del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas. Siguen y suman muertes de hondureños por COVID-19 en centro de triaje en la capital. Hoy, una octogenaria es la nueva víctima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión estelar. Estamos ya preparados, como siempre, para llevar hasta sus hogares las noticias más importantes del momento. Les saluda Samantha Velázquez, acompañada esta noche por Judith Bellino. Buenas noches, Judith. Buenas noches, Samantha. Es un gusto saludarle a usted y también darle la bienvenida a todas las personas que prefieren informarse a esta hora de la noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Estamos listos para brindarle a usted información durante la próxima hora. Quédese con nosotros, que estamos listos para presentarle nuestro segundo bloque de titulares. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sanciona decreto que da vida al subsidio de la tarifa eléctrica. Tremendo zipizape entre los diputados de Libre, Juan Barahona y Carlos Villatoro, del Partido Nacional, empleitados por fraudes electorales y miedo a perder las elecciones. Tema de que se le quiera poner un bozal, yo creo que eso no es cierto. Yo creo que hay que ser franco, hay que ser honesto. Los presidentes de estas instituciones son los que rectoran los procesos. ¿Quién es en este momento? Cheque en blanco es el que entregaron por los 7 hospitales rodantes. Estamos listos para aprobar. Los 3 están en igualdad de condiciones. Estamos claros, pero tiene que ser uno el que dice. Entonces no actúen de manera irresponsable. Mire, usted es diputado, sea responsable, sea coherente con sus acciones. Es que no confiamos en la administración del Partido Nacional. ¿Cuál es la administración del Partido Nacional? Se robaron los fondos del seguro, los de Pandora, se robaron todos los fondos de la pandemia. 7 hospitales rodantes que se lo robaron ese fondo. No confiamos en la administración. Esto y más. A continuación, en 11 Noticias, emisión estelar. Damos inicio a las informaciones dándole a conocer que, asfixiada presuntamente por su pareja, perece una abogada en la capital. Los detalles nos lo da Giovanni Villalobos. Las muertes de mujeres siguen sin parar. En las últimas horas, en la colonia Prados Universitarios de la capital, supuestamente a manos de su pareja, fue asfixiada la abogada Cintia Yareli Sierra Maldonado, de 42 años, que se convierte en la víctima 166 de los profesionales del derecho que pierden la vida de manera violenta en el país. En los últimos 10 años, incluyendo esta, son 166. Es una cantidad bastante significativa y nosotros no queremos que se siga manejando como una estadística. Nosotros queremos realmente que se investiguen los casos, que se judicialicen y que se lleve a prisión a los responsables. Las mujeres contabilizan más de 150 víctimas y lo triste de los casos es que solo existen en las estadísticas. Nosotras ya tiempo lo venimos diciendo, que las mujeres están tan inseguras en su casa como en la calle, ¿verdad? Porque ahí son asesinadas, ahí son maltratadas, violentadas, violadas.
Por el momento, la Unidad de Delitos contra la Vida del Ministerio Público inició diligencias para dar con los responsables de este hecho. Las investigaciones están bajo la Dirección Técnica Jurídica de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones DPI, quienes realizan una serie de indagaciones, toma declaraciones, además recolectan pruebas técnicas y científicas en el lugar de los hechos. La profesional del derecho deja 3 hijos producto de una relación anterior, según se conoció. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Gisela Calix nos da a conocer que son 4 hipótesis las que maneja la DPI en torno al reciente asesinato de Edna Carolina Echeverría Haylock. Sin que hasta ahora se reporten capturas por el crimen de la abogada Carolina Echeverría Haylock, autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones manejan 4 hipótesis, ninguna de las cuales trascendió a los medios para no entorpecer las investigaciones que al efecto se realicen. El domingo anterior, al filo de las 8 de la noche, 4 sujetos fuertemente armados irrumpieron en una residencia ubicada en la colonia Lomas del Mayab, donde residía junto a su esposo, el abogado y exdirector de la policía, coronel Andrés Urtecho Yamborde, haciéndose pasar como miembros de una brigada médica en busca de enfermos de COVID-19 para dispararle a mansalva hasta quitarle la vida, dejando herido al ex alto oficial de la policía. Autoridades de la DPI confirmaron que ya tomaron declaraciones de algunos testigos claves en esta investigación. La DPI con sus equipos técnicos hizo un trabajo muy minucioso en escena. Esto nos ha permitido obtener indicios que ya están siendo procesados en el laboratorio de Policía Científica de DPI. De igual manera, los equipos han considerado de manera muy especial el perfil de víctimas. Según el dictamen del forense, la dirigente liberal recibió al menos 14 disparos, conmocionando a varios sectores que demandan que este crimen no quede en impunidad. Pero sí debe de parar la violencia contra los profesionales del derecho. Asimismo, expertos en temas de seguridad piden se analice cada una de las evidencias que rodean la escena de este atentado que enlutó a una familia de origen misquito. Las motivaciones pueden ser de varios tipos, eso le corresponde a la policía investigarlo, pero en términos de prevención creo que sí corresponde a toda la ciudadanía, ¿verdad?, poder trabajar en esos términos. Martínez aseguró que ya tienen en su poder el dictamen forense, así como otras evidencias que fueron dejadas en la escena del crimen, con las que esperan esclarecer este asesinato. Gisela Calix, 11 Noticias. Y los misquitos reciben en gracias a Dios con amor y dolor los restos de la abogada Carolina Echeverría. La más grande y aguerrida defensora de la doctrina liberal, Carolina Echeverría Haylock, fue despedida de la capital en una multitudinaria caravana de vehículos, bajo un ambiente de tristeza en donde sus partidarios, familiares y amigos honraron su legado de amor y protección al pueblo misquito. Mi pueblo es un pueblo que cuando va a despedir a alguien así como ella, una lideresa como ella, eso fue ella para nosotros. Ellas le van a cantar toda la noche, todo el día, desde el momento que llegue hasta el momento del entierro. Y en defensa de las mujeres, ancianos, niños, los buzos discapacitados, los buzos activos y las organizaciones indígenas con quienes compartíamos momentos bellos, y ahora se nos va nuestro brazo derecho del pueblo misquito, pero nos deja un legado para poder estar de frente, levantar la mirada enfrente y no agacharse, siempre defender los derechos de los pueblos indígenas. Tras salir de Tegucigalpa en una aeronave de la Fuerza Aérea hondureña, el cuerpo de la hija pródiga de gracias a Dios descendió del cielo a la tierra que la vio nacer, desencadenando el llanto y dolor en el pueblo misquito que veía cómo su protectora había partido físicamente a la divinidad eterna. Desde todos los rincones de la mosquitia hondureña, niños, jóvenes y adultos daban el último adiós a su eterna lideresa, quien nunca se olvidó de sus necesidades y por quien exigieron justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! La comunidad de Cauquira, en donde Carolina Echeverría vio por primera vez la luz, fue su última parada. Ahí serán enterrados los restos de la entrañable abogada
para que su semilla de bondad sea encarnada en el liberalismo. Para 11 Noticias, Brian Maldonado. Ha dado inicio el juicio oral y público en el caso Ciudad del Ángel. Inició el juicio oral y público en el caso conocido como Ciudad del Ángel, en el que está acusado el ciudadano José Santos Arias Chicas por el delito de otros fraudes en perjuicio de 54 propietarios de las casas de habitación. Recordemos que ya son 9 años donde las víctimas todavía no se les ha resarcido sus daños, pero esperemos que se haga justicia en este momento y que el juicio pues siga de la mejor manera y que logremos terminarlo en tiempo y forma y obtengamos el resultado merecido. Los afectados solo quieren que esta pesadilla llegue a su fin y se les devuelva el dinero que es la inversión de toda su vida. Esperamos pues que les toque Dios el corazón y que piensen que todos y cada uno de nosotros no estamos aquí porque tenemos mucho tiempo ni nada que hacer, sino que tenemos esa necesidad de recuperar lo perdido. Las defensas del acusado explican que los permisos de construcción se cumplieron todos al pie de la letra. Este no es un hecho penal, ¿verdad? Es un hecho que podría ser civil, pero no penal. El otro punto también es que ya con la nueva legislación esto quedó despenalizado por el punto de requerimiento fiscal, como lo planteó el Ministerio Público, muy difícil, ¿verdad? Porque nadie quiere invertir, una empresa no va a invertir para perder, ¿verdad? El juicio está agendado para que los citados concurran toda esta semana por parte de los afectados. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Con esto hacemos un espacio en las informaciones, pero antes quiero recordarles que puede escucharlos por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3. Ya regresamos con más. Gracias por continuar informándose a través de la emisión estelar de 11 Noticias. El periodista Guillermo Paz Manueles nos da a conocer que han sido cancelados los contratos de al menos 1.300 empleados del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas. Por falta de fondo, las autoridades del Registro Nacional de las Personas se vieron en la necesidad de cancelar los contratos laborales a 1.300 empleados del proyecto Identifícate, por lo que a partir de la fecha, dicho programa de entrega del nuevo documento nacional de identificación quedó suspendido hasta segunda orden. Lamentamos que realmente no se haya aprobado en tiempo y forma, eso nos obliga a pararnos y eso también nos obliga a que la reactivación también sea lenta. No podemos nosotros activar de un solo el proyecto, estamos hablando de más de 3.500 empleados a nivel nacional. Se dijo que todo obedece a que el Congreso Nacional aún no aprueba en tercer y último debate un préstamo entre el RNP y el Banco Centroamericano de Integración Económica por $9.4 millones que serán invertidos en la entrega a nivel nacional de los restantes 1.8 millones de nuevos DNI. Bueno, a mí me parece lastimoso que el Congreso Nacional de la República no esté dándole prioridad a algo que desde 2017 y 2018 viene siendo prioritario. El Registro Nacional de las Personas ya había negociado el préstamo. No es justo de que el pueblo hondureño haya invertido una gran cantidad de dinero en poder resolver el tema de la identidad para que ahora estemos con este tipo de problemas. Se explicó que este atraso podría representar un impasse insuperable para que los hondureños puedan votar en las generales de noviembre exclusivamente con la nueva identidad. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y ahora Kimberly Espinosa nos da a conocer sobre el zipizape que se ha dado entre Juan Barahona de Libre y Carlos Villatoro del Partido Nacional. Los ánimos entre el diputado del Partido Libertad y Refundación, Juan Barahona, y el parlamentario azul, Carlos Villatoro, pasaron de las brasas a las llamas. Barahona afirma que el Partido Nacional lo que quiere es meter presas a las consejeras para ganar elecciones con fraude o boicotear los sufragios para instalar una constituyente que les impida ir a dar a la cárcel. Mientras que Villatoro le responde que Libre sabe que va a perder por cuarta vez consecutiva las elecciones, por eso se oponen a todo y de una constituyente solo los anárquicos hablan, expresa.
tema de que se le quiera poner un bozal, yo creo que eso no es cierto, yo creo que hay que ser franco, hay que ser honesto. Los presidentes de estas instituciones son los que rectoran los procesos. ¿Quién es en este momento? Cheque en blanco es el que entregaron por los 7 hospitales rodantes. Estamos listos para aprobar. Los 3 están en igualdad de condiciones. Estamos claros, pero tiene que ser uno el que dice. Entonces no actúen de manera irresponsable. Mire, usted es diputado, sea responsable, sea coherente con sus acciones. Es que no confiamos en la administración del Partido Nacional. ¿Cuál es la administración del Partido Nacional? Se robaron los fondos del seguro, los de Pandora, se robaron todos los fondos de la pandemia. 7 hospitales rodantes que se lo robaron ese fondo. No confiamos en la administración. Analistas condenan este tipo de escenas bochornosas que solo demuestran que ponderan la ignorancia. Es una distracción. Aquí los que tienen el conocimiento y la certeza de si habrá elecciones o no son los dirigentes de primer nivel. La ampliación por el presupuesto al Consejo Nacional Electoral ha confrontado nuevamente a la clase política. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Lectores digitales de huella evitarían la doble votación en generales. Expertos en procesos electorales son del criterio que de aplicarse la tecnología de los lectores digitales de huellas durante las elecciones generales de noviembre, se evitaría en buena parte la doble votación, aunque se permita que la población vote con 2 identidades. Y en varios países se utiliza y eso reduce en un alto porcentaje la posibilidad de que una persona pueda ejercer el sufragio 2 veces. Se explicó que los lectores digitales de huella tendrían que estar ligados inicialmente a un sistema de cómputo o tablet que contendría el software que los vincularía directamente con la base de datos del Consejo Nacional Electoral, advirtiéndose así si el elector ya votó o no lo ha hecho. Con este lector de huellas se puede evitar que la persona llegue a la Junta Receptora de Votos a votar 2 veces, para efecto de saber que esta persona ya ejerció su voto y ya no puede volver a hacerlo. El que no se le apruebe el presupuesto para llevar a cabo todos los cambios que se requieren en un proceso electoral transparente con la digitalización de las huellas. Analistas definen como fundamental para darle certidumbre al proceso de votación y de sus resultados, invertir en los lectores digitales de huella. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y expertos son del criterio que a pesar que hoy venció el plazo para que el Consejo Nacional Electoral adjudique el sistema de transmisión de resultados electorales, basta que el Congreso Nacional apruebe un decreto para ampliar el término referido. El Congreso Nacional de la República, en su condición de poder del Estado, está en la obligación de definir si hará la ampliación presupuestaria que solicita el Consejo Nacional Electoral o no. Y en el caso que sí la vaya a realizar, obviamente habría que esperar en qué cantidad, si en los 856 millones de ampliación que solicitan o menos. Como incierto califican algunos sectores el panorama rumbo a las elecciones generales. Las razones las conocemos a continuación con Gerlin Díaz. Diferentes sectores de la sociedad son del criterio que el panorama de cara a las elecciones generales para celebrarse en el mes de noviembre es incierto, desde el momento que hay irregularidades en una nueva identidad, falta de presupuesto y los políticos solo viendo sus propios intereses. Eso tú le sumas que no van a entregar todas las identidades a tiempo. O sea, a eso tú le sumas los problemas que han habido a la hora de que las credenciales se las venden, los traslados ilegales que hacen de un lugar a otro, que se han seguido dando. Los enrolamientos sospechosos que se dieron en San Pedro Sula y otros puntos del país son también un detonante para que el proceso electoral sea poco creíble. Por ejemplo, en San Pedro Sula, en la Escuela Soledad Fernández, donde supervisores del enrolamiento están haciendo una serie de acciones que nos vienen a decir a nosotros que estos señores
definitivamente no quieren un proceso electoral libre. Según otros miembros de la sociedad civil, el presupuesto para las elecciones generales debe de estar aprobado mínimo a mediados de agosto. Hay fondos suficientes para las elecciones generales. Esto es algo que tiene que estar enmarcado en el presupuesto y que a estas alturas del partido ya debería de estar todo desembolsado. El Consejo Nacional Electoral ha estado poniendo la... Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Continuamos con las informaciones. Jonathan Girón nos da a conocer que la OEA ha respondido carta al Partido Liberal sobre la no aprobación del presupuesto al Consejo Nacional Electoral. La Organización de Estados Americanos respondió a la carta enviada por el Partido Liberal de Honduras, en la que exponen todos los inconvenientes encontrados en la aprobación del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. El texto, que fue enviado a la OEA el pasado 6 de julio, responsabiliza al Partido Nacional como la institución política que no quiere aprobar los fondos para el correcto desarrollo de los comicios de noviembre. A renglón seguido, reprocha los argumentos de la Secretaría de Finanzas sobre que no cuentan con los recursos financieros para implementar acciones propias que fortalecerán el proceso electoral. La carta describe que el CNE, en base a la ley electoral, necesita la aprobación de los fondos para integrar a las juntas receptoras de votos el lector de huellas dactilares y una acta electrónica. De esta forma, se pretende, mediante el sistema de transmisión de resultados, evitar repetir las irregularidades registradas en las elecciones pasadas. Tales acciones denotan las intenciones de sabotear los esfuerzos de transparencia en las elecciones del 28 de noviembre, cita la carta. En ese sentido, desde el Partido Rojiblanco solicitan a la Secretaría de la OEA que se manifieste e intervenga para el cumplimiento de la ley. Ante esta carta, la OEA respondió el documento asegurando que la misma será enviada al Departamento de Cooperación y Observación, siendo una comitiva de expertos la que analizará la misma para proceder como corresponda. Este es un informe para 11 Noticias. En otro orden de temas, le damos a conocer que el COVID-19 se ensaña con la juventud hondureña. Cuando inició la pandemia, el COVID-19 atacaba de mayor manera a la población de la tercera edad, así como a quienes sufren enfermedades de base. Sin embargo, en este momento el virus ha cambiado de víctimas para dirigirse con predilección a personas de 20 a 49 años sin ningún tipo de morbilidad. Su nuevo objetivo, advierten los médicos. Y lo seguimos diciendo, personas de 30, 40 años. Ya tuvimos un joven de 22 años. Así que pues no hay que bajar la guardia, hay que continuar con las medidas de bioseguridad, hay que extremarlas ante más la presencia de estas cepas que mutan, naturalmente todo virus muta, que hace que sea más fácil transmitirse el virus y que más rápido lo puede llevar usted a requerir un tratamiento de unidad de cuidados intensivos. Esta situación se ve reflejada en los triajes capitalinos y hasta se observan casos de pacientes de edades menores con serios problemas por esta enfermedad. Yo hace 2 días tuve una paciente de 18 años y el día de ayer una paciente de 19 años, ¿verdad? Entonces son personas de que ahorita ni siquiera se les ha tomado en cuenta para la vacunación. Esperemos que en las próximas semanas así sea. Por su parte, autoridades manifiestan que para variar no se respetan las medidas de bioseguridad fin tras fin de semana y esto ha generado una gran cantidad de contagios en esta población. Salud, con lo poco que tiene, está haciendo lo que le corresponde, pero observamos que el pueblo capitalino la actitud es negativa. Ante esta situación, expertos aseguran que se deben de fortalecer los procesos de vacunación para cubrir a una mayor parte de los hondureños y así frenar los duros efectos de la pandemia del COVID-19. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y una octogenaria murió la mañana de este martes en el triaje para pacientes con COVID-19 que atienden en el Centro Cristiano Internacional CCI en la capital hondureña. La coordinadora del triaje, Milagros Ramos, dijo que se trata de una paciente femenina de 80 años que hace una semana esperaba un cupo para ser enviada a un hospital. Sí, así es. En horas de la mañana, lastimosamente, tuvimos el deceso de una paciente femenina de 80 años que era procedente de Trujillo. La señora pues sí vino a este triaje en horas de la madrugada hace 7 días en un estado bastante grave. Se logró estabilizar en el resto de los días, pero hace 2 días pues sí empezó con un gran deterioro, tanto pulmonar como neurológico. Todos los días pues se intentó gestionar un cupo en los distintos centros asistenciales, pero por la situación que está pasando ahorita el sector salud, como todos, fue imposible poder trasladarla.
Y en un 200% han aumentado las atenciones en el triaje de Infop en San Pedro Sula. Médicos advierten sobre una avalancha de casos de COVID en San Pedro Sula, tal como está ocurriendo en la capital de la República. Solo en el centro de triaje que está ubicado en el Infop, las atenciones se dispararon un 200%. Recibimos diariamente entre 7 y 9 pacientes en sala de estabilización que requieren de cupo intrahospitalario. En los últimos días hay pacientes que han esperado hasta 3 días por un cupo hospitalario. Importante recalcar que esta es la situación de pacientes que lamentablemente se presentan de manera tardía. Así es, están presentándose muy tarde a una consulta y no están vacunados. Hasta 3 días permanecen los afectados por el virus a la espera de un cupo hospitalario, situación que genera decesos, ya que estos no cuentan con los equipos de alto flujo que demandan los casos. Le habíamos dicho a la población que probablemente se venía un repunte, un pico nuevo por las nuevas variantes. Y con la agravante que tenemos que no sabemos cuáles son las variantes que están predominando en este momento. Podría ser la variante británica. Y si es así, pues todavía no hemos llegado a lo peor del pico. Los profesionales de la salud reiteran el llamado a la población a extremar medidas de bioseguridad. La mayoría de los pacientes están llegando de manera tardía, lo que dificulta la posibilidad de salvaguardar sus vidas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y hospitales regionales y zonas rurales también se encuentran en crisis por el COVID-19. Desde la Organización Panamericana de la Salud advierten que la crisis que se vive por el COVID-19 no solo afecta a las principales ciudades, sino que conocen reportes de que se está tornando en una situación cada día más difícil en áreas rurales y por ende en los hospitales regionales. Realmente es muy preocupante el alto índice de personas hospitalizadas, el incremento de los fallecimientos, especialmente en zonas como el Distrito Central, pero no deja de preocuparnos otros departamentos cercanos, El Paraíso, Comayagua. En Cortés también está aumentado el número de fallecimientos. En los hospitales capitalinos recae la carga de los contagiados graves en áreas rurales y quienes ya no tienen la capacidad de atenderlos en estos hospitales regionales. Pero el problema es que ni los centros hospitalarios grandes cuentan con cupos para aceptar a estas personas del interior del país. Pues debe alertarnos uno que si nos enfermamos no hay cupo en los hospitales, a veces ni siquiera hay cupo en los triajes, razón por la cual lo que nos queda es acelerar el proceso de vacunación y por otro lado mantener las medidas de bioseguridad. Autoridades aceptan observar el incremento también de la crisis por el COVID-19 en estas regiones de Honduras y debido a esto aseguran que se encuentran generando las estrategias para incrementar la contención del virus así como los procesos de vacunación. Nosotros miramos un Tegucigalpa lleno, los hospitales no solo gente de Tegucigalpa, estamos viendo de otros lugares, por lo tanto también la estrategia se va a movilizar hacia esos departamentos. Por otra parte, expertos consideran que en áreas rurales las personas no utilizan medidas de bioseguridad y esto genera una mayor crisis. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Este día se reportó un desabastecimiento de vacunas contra el COVID-19 en la ciudad de San Pedro Sula, pero es Iris Urbina quien nos reporta pues que ha llegado ya un lote. Está abastecido el departamento de Cortés y además se ha ampliado la jornada de vacunación. Gracias, buenas noches. De manera masiva está acudiendo la ciudadanía precisamente a la Universidad Católica de San Pedro Sula luego que se extendiera lo que es el horario en cuanto a la vacunación hasta las 9 de la noche. Me acompaña el viceministro de Salud, Roberto Cosenza. Muy buenas noches, doctor. Cualquier cantidad de personas están acudiendo a este centro de vacunación, luego que en horas tempranas se había anunciado que no habían vacunas aquí en esta zona, sin embargo, pues se solventó esta situación y las personas están acudiendo. Bueno, muy contentos de ver la cantidad de personas que en corto tiempo están acudiendo lo que es aplicarse la vacuna contra la COVID-19, sobre todo la vacuna Moderna. Usted puede ver cómo ha venido con afluencia las personas. Ha sido un éxito porque son aquellas personas que no pueden venir en el día, que se encuentran trabajando, entonces tienen la oportunidad de poder venir hasta las 9 de la noche aquí a la Universidad Católica, donde se ha tomado la decisión por parte del personal, y aquí yo quiero agradecer al personal de la región metropolitana el compromiso que tienen con la población de poder extender ese horario y poder trabajar los fines de semana para poder
vacunar el mayor número de personas en el menos tiempo posible. Aclararle a la población que sí hay vacunas, se cuenta con las dosis suficientes para atender a esta población aquí en la zona norte del país. Así es, ya usted puede ver cómo se está vacunando, se está haciendo un proceso bastante rápido el día de hoy y mañana vamos a continuar vacunando en los diferentes megacentros que se tienen en la ciudad de San Pedro Sula, como ser en la Universidad Católica, en la Universidad del Valle de Sula, en la Universidad Tecnológica de Honduras, en el Auditorio Pierre y también en el Gimnasio Olímpico, donde se estará aplicando primera dosis de la vacuna Moderna. Muchísimas gracias. Detalles a esta hora de la noche desde San Pedro Sula sobre este horario que se ha extendido por primera vez y por supuesto está dando resultados debido a que la población está acudiendo de manera masiva. Con esta información retorno con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Iris Urbina desde la zona norte del país. Ahora Karin Duarte nos da a conocer que en unas 3 semanas viene el segundo componente de la vacuna Sputnik V, así están asegurándolo las autoridades de salud. El gobierno de la República emitió un comunicado anunciando que en 3 semanas llegará al país un lote de 40.000 Sputnik V. De acuerdo al calendario de entregas, esa segunda dosis para más de 40.000 personas que recibieron su primera dosis con Sputnik V en Honduras llegarán al país en un plazo no mayor a 3 semanas a partir de la reunión sostenida este día con el Fondo de Inversiones. Según recomendaciones de expertos, el tiempo requerido entre la aplicación de la primera y segunda dosis de la Sputnik V es de 90 días. Las nuevas dosis serán aplicadas dentro de ese lapso, sin perjudicar la inmunización de la población. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, reitera el compromiso de asegurar toda la logística necesaria y tenerla lista en el momento que este biológico ingrese al país. Nosotros como Secretaría de Salud iniciaremos aplicando esa segunda dosis. Así es que el pueblo hondureño debe estar tranquilo que hemos estado haciendo todo lo que corresponde. El flujo de vacunas contra la COVID-19 aumentará a partir de agosto, con el arribo de más de 700.000 dosis, según el anuncio hecho por el presidente Juan Orlando Hernández, para proseguir con la vacunación de grupos vulnerables y trabajadores de comercios esenciales que reactiven la economía nacional. Hoy recibí ya la notificación de que de las vacunas que hemos comprado con dinero del pueblo hondureño, solo en agosto vendrán más de 700.000 dosis y eso nos pone en un aprieto, que a mí me gusta, es buscar más personas que nos puedan ayudar a vacunar. Los contagios por COVID-19 se han incrementado en las últimas semanas, a pesar de 5 campañas de vacunación que se han ejecutado. Es por ello que el mandatario pidió a la población, en especial la vacunada, que cumpla con las medidas de bioseguridad. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos informándole en temas económicos y es que el presidente de la República sanciona el decreto que da vida precisamente al subsidio de la tarifa eléctrica. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sancionó el decreto que da vida al subsidio a la tarifa eléctrica, mismo que según representantes de los trabajadores de la ENE se convierte en un alivio para el bolsillo de miles de abonados. El gobierno decidió que va a subsidiar hasta 350 kilovatios a un monto de casi 500 millones de lempiras. Habría que ver entonces la cantidad de bloques de consumidores residenciales que van a ser beneficiados por ese subsidio hasta 350 kilovatios. Entre tanto, representantes de los consumidores esperan que este respiro tarifario también se refleje en muchos productos esenciales para el hogar. Ya se institucionaliza, se oficializa que realmente no vamos a recibir ese trancazo en las tarifas de la energía eléctrica y el gobierno va a subsidiar a los abonados en el rango de 350 kilovatios. No va a ser para todos, pero sí es un segmento considerable porque está el rango de la población de menor poder adquisitivo. Sin embargo, representantes de diversos sectores de la sociedad ahora se preguntan
qué pasará con la tarifa eléctrica una vez que finalice la fecha de este subsidio. Así es que espero que disfrutemos de este congelamiento, pero más esperamos como sociedad que resuelvan los problemas de la ENE. Son cerca de 500 millones de lempiras los que deberá trasladar el gobierno central a las arcas de la NE para respaldar este subsidio. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, y ahora le damos a conocer que productores de maíz blanco se encuentran preocupados por el contrabando de harina. Los productores de maíz blanco están preocupados porque tienen sobreproducción a causa del contrabando de harina que está llegando de El Salvador, producto que es elaborado en ese país porque adquieren el grano procedente de los Estados Unidos y está generando pérdida de divisas y mano de obra. Estamos hablando específicamente del maíz blanco, estamos hablando del maíz de las harinas y específicamente estamos hablando de harinas introducidas al país sin registro sanitario siquiera. Es sobreproducción a nivel de finca y afecta al productor al final del día. Porque es maíz que se podría estar mercadeando de producción nacional y se está importando. Es fuga de divisas y es mano de obra hondureña en la que se está desplazando. Esa problemática también es trasladada a los mercados, donde hay desabastecimiento de maíz blanco y aumento en precio de las harinas. También porque a veces siempre sube cuando se escasea el maíz, siempre sube, como de ahí en las harinas, algunas harinas. Pero a veces sube más el maíz, lo que es el precio del maíz, sube 30, 40 lempiras por saco. Otros productores del grano, en cambio, aún luchan por reparar daños de los fenómenos naturales en sus plantaciones. Necesitamos que este productor tenga la seguridad de que al sacar su cosecha va a ser comprada, porque el productor necesita protección en cuanto a precio para que incentive el producir más. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Gobierno y sector palmero llegan a un acuerdo para impulsar este sector, al tiempo que con esto se beneficia a más de 16,000 familias. El gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández, firmó un acuerdo con el sector palmero del país para promover el desarrollo de la productividad, comercialización y competitividad de la palma a nivel nacional e internacional. Con este convenio se busca beneficiar a más de 16,000 familias mediante un aporte inicial al fideicomiso para el financiamiento y el fortalecimiento del sector de palma aceitera por un valor de hasta 50 millones de lempiras. Es un sector de alto impacto y por eso estamos como recopilando todo un trabajo que tenemos de hace 8 años y dejarlo plasmado en un documento que le dé certidumbre al sector y también que le sirva a los candidatos, a diputados, alcaldes, presidentes, para que también tengan un punto de partida con un sector que es muy importante para el Estado de Honduras. Asimismo, se procederá con la construcción de proyectos habitacionales a favor de los afectados por las tormentas tropicales, así como la pavimentación de las calles y promoción de los mecanismos ya existentes para la obtención de créditos y fondos de garantía. Durante su gira por el Negrito Lloro, el mandatario hondureño visitó los centros de vacunación en donde se inmunizaron con la primera dosis a 200 colaboradores del rubro de la palma africana. De igual forma, se beneficiaron a 68 docentes y conductores de mototaxi, salvaguardando la vida de los pobladores de dicho municipio. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Y Estados Unidos atribuye la inmigración indocumentada a la violencia, la pobreza y los desastres. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, atribuyó el incremento de la migración ilegal en la frontera sur de Estados Unidos a la violencia, la inseguridad y la pobreza en América Central. Advirtió que la migración ilegal ha estado aumentando cada mes desde la inauguración del gobierno del presidente Joe Biden el 20 de enero. Por lo anterior, este experto afirmó que por esos motivos se ven incentivados los hondureños. La violencia y la inseguridad es uno de los principales factores, causas por los cuales los hondureños y las hondureñas migran. Aquí, al analizar los datos, vemos que hay 4 departamentos donde hay mayor emigración, es decir, de donde sale históricamente la gente, que son el caso de Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Olancho. Para otros expertos, el perfil de los hondureños que abandonan el país es multicausal.
por lo que una persona puede tener más de una razón para migrar. De esta manera, agregó que la inestabilidad en la seguridad, criminalidad y violencia en los principales departamentos del país han incrementado, reportando semanalmente más de 8 víctimas. La violencia y la falta de esperanza ante las oportunidades económicas que se han evaporado en estos últimos meses, producto tanto de la pandemia como por los huracanes, ¿no? Mallorca señaló que además de las condiciones que han llevado a millones de migrantes a abandonar sus países, es la pandemia y los desastres naturales. En este caso en particular, volvemos a enfatizar sobre lo que ha tenido que ver con el endeudamiento masivo que ha tenido Honduras, probablemente con la justificación de la pandemia o con los huracanes que ocurrieron a finales del año recién pasado. Cerca de 189,000 indocumentados fueron detenidos en junio pasado en la frontera sur de Estados Unidos, lo que representó un incremento del 4.5% sobre las cifras del mes anterior, que había supuesto un récord histórico. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y después de 37 años, por primera vez es una mujer la que se convierte en presidenta del Club Rotario Usula. Después de 37 años que el Club Rotario Usula ha sido liderado por hombres, hoy por primera vez una mujer se convierte en la presidenta de este club. Se trata de la joven rotaria Ena Patricia Interiano. Un gran desafío porque luego de 37 años de ser un club solamente de hombres, ser la primera mujer presidenta sí representa para mí un gran desafío. Contenta, emocionada, nerviosa. Pero sé que mis compañeros rotarios vieron en mí ese potencial para poder llevar este año las riendas del Club Usula. A través de diversas actividades, el Club Rotario llega a los que más necesitan, brindando mejores condiciones de vida. Los Rotarios somos una organización internacional que contamos con más de 1.200.000 miembros. En Honduras hay más de 30 clubes rotarios, en San Pedro Sula hay 4. Todos los años, en los meses de julio, se hace el cambio de directiva. El año rotario va del 20 al 21 y hoy se está celebrando la juramentación de la nueva directiva 2021. Y precisamente esa es la visión de la nueva presidenta, tener un club integrado, comprometido con un ideal de servicio y con una mayor apertura para las mujeres. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias. Emisión Estelar. Han asesinado a un supuesto ladrón sobre el puente del río Cangrejal en La Ceiba. Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el puente Reino de Suecia sobre el río Cangrejal. Según informes, se trata de un individuo que aparentemente se dedicaba a cometer asaltos. En el sector conocido como en las orillas del puente Sueco, aquí en Ceiba, esta persona pues no pudo ser identificada, no portaba ningún documento al momento del levantamiento cadavérico, de unos 35 años aproximadamente, vestía su cara casi semi tapada, el cual pues según se pudieron observar en el levantamiento pues presentaba heridas de arma de fuego. Aquí pues al hacer la investigación preliminar, según fuente humana en el sector, este individuo quiso asaltar varias personas en el sector y fue cuando se protagonizó la acción criminal. La información que estaría manejando las autoridades de investigación es que el hoyo occiso intentó asaltar a unas personas que se dirigían a su trabajo y estos le dispararon en reiteradas ocasiones. Unas personas que iban a trabajar, ¿verdad? Que iban a trabajar, pues las quiso asaltar este individuo y procedieron a, ¿verdad?, a disparar contra la humanidad de este malogrado ciudadano que se levantó este día con el pie derecho, lastimosamente, ¿verdad? Y el mensaje es que a la población que si intenta hacerle daño a otra persona, no lo haga, ¿verdad? Dediques a trabajar honradamente, a ganarse el pan de cada día con el sudor en la frente. La víctima fue reportado como desconocido ya que no portaba ningún tipo de documento al momento del levantamiento. Para 11 Noticias, César Funes. Más de 25 capturados deja Operación Regional del Norte.
En el marco de la Operación Regional Norte 3, deja como resultado la captura de más de 25 individuos por diferentes delitos, entre los que destaca un supuesto miembro de la Amara MS-13, quien fungió como oficial de las Fuerzas Armadas en el 2008, mismo año que fue dado de baja por hurto de municiones de uso prohibido. Fue arrestado Carlos Alfredo Urrutia Turcios, quien tiene también 10 años de ser parte de esta organización delictiva y quien fue miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras, dado de baja en el 2008 por robo de munición prohibida. Cabe señalar también que había estado recluido por la comisión de acto ilícito, recobrando su libertad en el 2012. Al momento de su captura se logró el decomiso de dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión. Uno de los allanamientos se centró en el sector de Locotillo en San Pedro Sula, donde hace una semana fue desmantelado un narcolaboratorio y durante estos operativos fueron detenidos 4 jovencitos por el delito de sicariato, venta ilegal de drogas, extorsión, entre otros. Tenemos un total de 21 personas detenidas por diferentes delitos, de las cuales 9 son por orden de captura. Hemos enfocado las operaciones en dos delitos que son los que afectan la seguridad de nuestro país. El primero es el tráfico de drogas y el segundo la aportación ilegal de armas de fuego. La violencia recia en todo el territorio nacional, sin embargo, la zona norte es donde en los últimos años se han concentrado en operar diferentes estructuras criminales debido a su ubicación geográfica para desarrollar sus actividades ilícitas dentro y fuera del país. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y un supuesto miembro de la Amara MS fue capturado junto a 2 mujeres y un menor de edad en posesión de armas de fuego de grueso calibre, supuesta marihuana y teléfonos celulares. La detención fue ejecutada por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la colonia Cataluña, ubicada en la carretera que conduce al departamento de Olancho. Según el portavoz de la institución, Mario Fu, es posible que algunas de las armas se habrían utilizado en crímenes ocurridos en la capital en días recientes. Ha logrado darle captura a 4 miembros activos de la Mara Salvatrucha, quienes según las investigaciones eran responsables de la comisión de diferentes hechos violentos en la ciudad mediante la venta de drogas y por supuesto estar ligados a actividades propias del sicariato. Dentro de los capturados figura uno de los cabecillas coordinadores de esta organización criminal, quien ha sido identificado como Marlon Norberto de Uceda Évora, de 38 años, a quien conocen criminalmente con el alias de Cuijina. Según las investigaciones en poder de los agentes, él recobró su libertad en el año 2018, luego de permanecer recluido en un centro de máxima seguridad. Al salir de la cárcel se reincorporó de lleno nuevamente a la coordinación de las actividades criminales de la MS-13. Bien, y con esto llegamos al final de las informaciones por esta noche. Así es, por supuesto, le agradecemos su preferencia para informarse con las diferentes emisiones de 11 Noticias, pero ya está con nosotros aquí en el estudio Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Buenas noches. Buenas noches.